marcas, que es el 27, sobre patentes, que es el 28 y 29, a cargo de la abogada Laura Mantilla Pinzón, abogada con diplomado en propiedad intelectual, con reconocimiento en áreas como derecho de autor, propiedad y registro y protección de marcas. Para nosotros es un agrado tener a la especialista, a Laura Mantilla, que nos va a dar una introducción y un abrebocas sobre todo esto tan importante sobre la propiedad intelectual, que es el derecho de autor, las marcas y las patentes. En esto, acá en la reunión está también los representantes de la unidad de transferencia de los resultados de la investigación, la UTRI, a través de Yulei Becerra y Mónica Puerto, y la coordinadora de la Vicerrectoría de Investigaciones en Villa de Rosario, que es Marta Lucía Pinzón. Entonces, le damos la palabra a Laura Mantilla. No sé si alguien puede también comentar. Esto es muy importante para nuestra vicerrectoría. Y darle las gracias también en estos momentos hay 43 conectados. Es grato tener tanto público y tantos profesores, docentes, investigadores y estudiantes interesados en esta área tan importante para nosotros como es la propiedad intelectual. Bueno, muy buenos días a todos y todas los aquí presentes. Les agradezco mucho que se tomaran el tiempo de asistir pues a esta primera sesión de esto que va a ser nuestra semana de la propiedad intelectual. Mi nombre es Laura Mantilla, como ya lo dijo el profesor Aldo. Yo soy abogada egresada de la Universidad de los Andes y pues me he especializado en estas áreas que vamos a tratar en este curso. También quiero agradecer pues mucho a la vicerrectoría y al vicerrector de investigaciones por haberme invitado pues a ser parte de esta actividad tan importante. La idea de este curso va a ser brindarles unas bases en materia de propiedad intelectual y pues para eso los vamos a estar instruyendo sobre los fundamentos de la propiedad intelectual y algunos de los procedimientos que utilizamos en este área pues para proteger nuestras creaciones. ¿Listo? Voy a iniciar entonces compartiendo la presentación para dar inicio a nuestra sesión. No sé si me pueden confirmar si están viendo la presentación y si la ven en pantalla completa. Sí, sí, señora. Sí, se muestra. Sí, señora. Ah, listo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, este curso, como lo dijo el profesor Aldo, lo vamos a estar dividiendo en tres grandes bloques que van a ser derechos de autor, nuestra sesión de hoy y la sesión de mañana. Luego vamos a tener el bloque de marcas, que va a ser la sesión del miércoles. Y por último vamos a tener el bloque de patentes, que van a ser las sesiones de jueves y viernes. ¿Listo? En esta primera sesión vamos a estar abordando estos temas que les pongo acá en pantalla, como para que más o menos se hagan una idea del contenido de cada sesión, que es la propiedad intelectual, qué son y cómo se protegen los derechos de autor, el Registro Nacional de Obras, las limitaciones y excepciones, los derechos morales y los derechos patrimoniales y por último derechos conexos. También les quería hacer la aclaración que si durante la explicación de algún tema tienen cualquier duda, pues al final de cada como subtema de estos que les presento acá, voy a estar dando el espacio para que haga pues cada uno sus preguntas. También al final de cada sesión pues va a haber el espacio para que hagan preguntas. Y por último, quisiera comentarles que como en la sesión está siendo grabada, estas grabaciones supongo que se las van a compartir, así como las diapositivas se les van a compartir por si pues quieren en algún momento volver y revisar pues el material que vamos a tratar en estas sesiones. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar por definir qué es la propiedad intelectual, ¿no? Cuando hablamos de propiedad intelectual, a lo que nos referimos es todas esas creaciones
que son derivadas de la mente, del intelecto, de la imaginación, de este tipo de capacidades de los seres humanos, ¿no? Que a través de estas, pues lo que hacen es innovar y traer pues a la realidad todo tipo de creaciones que, como vamos a ver, pueden ser en el entorno literario o artístico, como en el caso de los derechos de autor, o en los terrenos industrial, como en el caso de las marcas y de las patentes. Entonces, continuemos. Bueno, yo aquí les traigo este diagrama para explicarles más o menos cómo es que se divide, ¿no?, la propiedad intelectual. En primer lugar, tenemos los derechos de autor, que se dividen pues en derechos de autor y derechos conexos, que los vamos a estar viendo en esta sesión. Y luego tenemos la propiedad industrial, que se divide en marcas, en diseños industriales y en nuevas invenciones, o las conocidas también como patentes. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar con el tema, el gran tema de la sesión de hoy. ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué son derechos de autor? Bueno, cuando hablamos de derecho o derechos de autor, nos estamos refiriendo a estos derechos, a un derecho de propiedad que se le otorgan a los creadores, es decir, a los autores de distintos tipos de obras en los ámbitos literarios, artísticos o científicos. De pronto, esta definición, así como por sí sola, pues no nos dice mucho, pero entonces aquí tenemos dos términos claves que también vamos a definir, que son los términos de autor y de obra. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, ¿qué es un autor? ¿Qué entendemos por autor? Bueno, pues un autor es esa persona física de carne y hueso que realiza una creación de una forma original. Entonces, de esto tenemos que los autores, al menos en nuestro ordenamiento, pueden ser únicamente los seres humanos, que realizan estas creaciones que son, como ya dijimos, pues algo que viene del interior del autor, ¿no? Que a partir de su imaginación, de su conocimiento, de sus capacidades, de sus destrezas, les da pues a estas una nueva forma. Eso también lo que nos dice es que el derecho de autor no protege las ideas. Una persona puede tener muchísimas ideas, pero es importante darle a estas ideas una forma, ¿no? Y representarlas de una forma, bien sea pintándolas, escribiéndolas, moldeándolas, trayéndolas a la realidad, ¿no? Para poder compartirlas. Además, estas obras deben ser siempre originales, que lo único que significa es que no puede ser una simple copia pues de algo que ya existe, pero bueno, yo creo que esta noción la tenemos todos más o menos en nuestra cabeza. Pero entonces, ¿qué se entiende por obra o qué son las obras? Bueno, para que haya una obra, en primer lugar tiene que haber un autor, ¿no? Que ya dijimos que es esa persona física o esos seres humanos, ¿no? Que han hecho una creación a la que le han dado la forma, dígase, pues, forma de libro, de artículo científico, han hecho un poema, han escrito una canción, han hecho un dibujo, una pintura, incluso han creado un software, ¿no? Porque vamos a ver más adelante que los códigos de los software, el código fuente de los software se protege por medio de derecho de autor. Y pues que estas obras además deben ser originales, ¿no? Para ser susceptibles, pues, de ser divulgadas o reproducidas de cualquier forma. Por eso se hace hincapié en que no se protegen las ideas, ¿no? Porque aquellas ideas a las que un autor no ha dado una forma para producir una creación, pues no pueden ser divulgadas y no pueden ser protegidas. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Bueno, vamos a continuar. Bueno, acá les tengo como un recuento de lo que hemos dicho hasta este momento, ¿no? Que cuáles son estos requisitos o qué es lo que necesitamos para que una creación haga parte o esté bajo como esta sombrillita que es la protección que conocemos como derechos de autor. En primer lugar, tenemos que en Colombia solo se protegen a las personas como creadores de obra, ¿no? Es decir, aún no se contempla la protección para las creaciones de estas nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial o de cualquier otro tipo de máquina, ¿no? Solo seres humanos. Segundo, tenemos que las obras o creaciones pues deberán ser originales y no copias de algo que ya existe.
Yo no puedo ser la autora de una pintura famosa que ya existe. Yo no puedo ser la autora de la Mona Lisa, por ejemplo, porque esa pintura ya se hizo y ya tiene un autor, ¿no? Que fue la persona que creó esa obra. En tercer lugar, tenemos que las obras deberán estar materialmente fijadas, ¿no? Y deberán poder reproducirse o divulgarse. Es decir, yo puedo tener 3 libros en mi cabeza, ¿no? Ya saber cómo hacer la introducción, cada uno de los capítulos, pero yo aún no los he realizado, ¿no? No los he creado, solo están en mi cabeza, aún siguen en el mundo de las ideas. Entonces, pues eso no es protegido. Y por último, pues tenemos una lista, digamos, de obras que pueden ser protegidas, que digamos en literarias pues tenemos libros, novelas, poemas, enciclopedias, diccionarios, en artísticas pues obras musicales, coreografías, pinturas, videos, películas, y científicas pues serán artículos científicos o libros de divulgación científica e incluso los software que ya mencionamos. Y vale la pena aclarar que esta lista no es taxativa, es decir, no solo lo que yo les he nombrado es lo que se protege, porque realmente hay un sinnúmero de posibles obras, ¿no? Cada día surgen más, por ejemplo, hace 30 años que no existía la plataforma YouTube, pues no se consideraba que se pudiesen proteger videos como los que se suben, ¿no? A esta plataforma, pero pues hoy en día estos videos, este tipo de videos también son objeto de protección por medio de derechos de autor, entonces digamos que la lista crece y crece cada vez más. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Sí, señorita. Una pregunta. Buenos días, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Las propuestas de investigación, pues, tienen derecho de autor, una propuesta, o sea, usted dice la idea, no, pero yo ya la he plasmado en un documento escrito, una propuesta que ha sido radicada, ya sea ante un comité de trabajo, de grado, no sé, o en vicerrectoría de investigaciones en algún lado. Y bueno, en esa parte, ¿cómo se trabajaría? Digamos, la propuesta como si tú, pues diciéndome que es algo que ya se ha plasmado, se protege, pero se protege únicamente como lo que está en la propuesta. Es decir, si luego a partir de esa propuesta se crea un libro, pues no sé, o sea, se protege únicamente lo que está en la propuesta, digamos, el documento que yo he entregado se protege, otra persona no lo puede copiar exactamente como está ahí, pero si otra persona ve esa propuesta y crea un libro, ahí pues hay un inconveniente, porque digamos, lo que está en la propuesta, si era una idea, sigue siendo una idea que ya se plasmó, pero sigue siendo una idea y de esa idea pueden salir muchos tipos de libros, ¿no? Entonces, no se protege, digamos, de que suceda eso, ¿no? De que a partir de esa idea se cree una nueva creación. Vale, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, entonces vamos a continuar. De pronto retomando con lo que acaban de preguntar, ¿cómo se protegen los derechos de autor cuando se cumplen estos requisitos? Digamos, la buena noticia en el ámbito de derechos de autor, que es algo que no pasa, por ejemplo, con marcas o con patentes, es que no se necesita ningún tipo de formalidad, ¿no? Para protegerlas. La protección es automática y se obtiene, pues, con la mera creación de la obra. Es decir, yo escribí un artículo y ya automáticamente está protegido por derechos de autor. Yo escribí un libro y ya está protegido. Yo no tengo que hacer ningún tipo de registro, depósito, certificado notarial o pagar algunas tasas para gozar plenamente pues de los derechos que concede el derecho de autor. Pero entonces, ¿cuáles son estos derechos que concede el derecho de autor? Bueno, estos derechos se dividen en 2 categorías. Primero tenemos los derechos patrimoniales, que los ven acá en la parte de arriba, que son tal vez los que más conocemos,
o en los que más pensamos, ¿no? Cuando se habla de derecho de autor, porque son los que permiten pues a los titulares obtener ese beneficio económico por el uso o la explotación de la obra. Pero luego tenemos a los derechos morales, que a veces no nos fijamos mucho en ellos, pero son súper importantes, pues le permiten al autor que se le reconozca ese vínculo personal que tiene con su obra y también que le permiten preservar la integridad de su obra. Bueno, dentro de los derechos patrimoniales tenemos también todos estos derechos, que son pues los derechos que nos pueden ganar algún tipo de ganancia respecto de nuestras obras protegidas por derecho de autor. En primer lugar, tenemos al derecho de reproducción, que nos permite pues producir nuevos ejemplares de nuestra obra, ¿no? Nuevos ejemplares de un libro, copias de una canción, de un CD, de cualquier cosa. De una ilustración. Luego tenemos el derecho de distribución, que es el que nos permite pues distribuir estas copias que hemos sacado, estos nuevos ejemplares que hemos producido de nuestras obras. Luego tenemos el derecho de interpretación y ejecución pública, que ahí el ejemplo que les podría dar es, pues, por ejemplo, el derecho que tiene una persona, ¿no? De cantar en público las canciones de uno u otro artista, o también el derecho que se tiene pues de hacer interpretaciones de obras de teatro, ¿no? Que han escrito ciertos autores, o de obras musicales, etcétera. Bueno, luego tenemos la radiodifusión de la obra, ¿no? Que es básicamente pues la comunicación de las obras por medio de estos programas de radio o de televisión. Y la traducción o adaptación de la obra, que pues es exactamente eso, ¿no? Cuando se hacen traducciones o adaptaciones de una obra. Por ejemplo, aquí podríamos hablar de Harry Potter, no sé si han visto esas películas, pero bueno, en primer lugar, vienen de un libro, ¿no? Entonces ahí hay ya una adaptación que se ha hecho de esas obras literarias, para convertirlas en películas, pero también, como son obras tan famosas, pues se han hecho traducciones a muchísimos idiomas de esta obra. Por ejemplo, en el caso de Betty la Fea, yo no sé si recuerdan esa novela, pero que los derechos, ¿no?, de adaptación los compraron muchísimos países alrededor de todo el mundo, entonces hay versiones chinas y rusas y en todos los países de esa novela, ¿no?, que todos conocimos. Bueno, en el caso entonces de los derechos patrimoniales, pues los autores tienen la facultad de impedir o de autorizar que terceros ejerzan esas acciones, ¿no? O sea, las pueden realizar ellos mismos, pero también tienen la facultad de impedir o autorizar que, pues, que otras personas realicen estas acciones, es decir, que reproduzcan su obra, que le saquen copias, que creen nuevos ejemplares. Y pues esta es la forma en que se pueden generar ganancias, ¿no? A partir de los derechos patrimoniales de autor, ejerciéndolas, digamos, el titular, o pues autorizando, prohibiendo a otros, ¿no?, que los ejerzan. Aquí les traigo, digamos, la forma más común en la que se generan ganancias a través de los derechos patrimoniales de autor, que es a través de los contratos de cesión, ¿no?, de derechos patrimoniales de autor. Mediante este tipo de contratos, lo que hace el autor es hacer una transferencia que puede ser o total o parcial de sus derechos patrimoniales, ¿no?, a otra persona. Es decir, volviendo al ejemplo de Harry Potter, pues yo, como titular de los derechos de autor de esas obras, puedo simplemente hacer una cesión parcial, una licencia, y licenciar para que las personas hagan la adaptación de la obra, pero sin embargo yo no he cedido todos mis derechos patrimoniales, ¿no? Simplemente he licenciado, autorizado parcialmente, para que, digamos, distintas personas hagan distintas acciones. Obviamente esto se hace pues a cambio de una retribución financiera, que puede ser o una suma global, es decir, un pago inicial o un intercambio, o a partir de regalías, ¿no? Basadas pues en los porcentajes de ingresos que se generen con la obra, que
digamos así funciona también normalmente en las adaptaciones de las películas que les estoy mencionando. Otra forma en la que los autores obtienen beneficio económico a partir de sus obras, no sé si la han escuchado, pero pues es bastante sonada aquí en Colombia, es a través de las entidades de gestión colectiva, ¿no? Que son pues estas entidades que se encargan de gestionar los derechos de autor. En Colombia estas entidades son organizaciones sin ánimo de lucro y lo que hacen básicamente es administrar, ¿no?, los derechos de autor de distintos artistas y pues recaudar las regalías por el uso de sus obras, ¿no?, para los que están afiliados pues a cada entidad. Pues, esta gestión la verdad es muy útil porque, digamos, para los artistas hacer esa gestión individual sería una locura, ¿no? Contactarse con cada entidad pues para negociar este tipo de autorizaciones o sí, contactar, o viceversa, ¿no? Que las entidades tuviesen que hacer esto con cada artista, pues sería muy exhaustiva. Entonces, pues entran estos organismos y facilitan pues a ambas partes la gestión, ¿no? Y la remuneración económica para los titulares de estos derechos. En Colombia tenemos estas 7 entidades de gestión colectiva que están debidamente reconocidas como tal por la Cámara de Comercio. Entre ellas, pues tenemos a Saico y a Simpro, tenemos Ejeda, tenemos Actores, Redes, que es Red Colombiana de Escritores Audiovisuales, tenemos DASC, que es Directores Audiovisuales Sociedad Colombiana. Bueno, tenemos todas estas. Yo no sé si incluso las personas que de pronto que estén conectadas hoy, que tengan algún tipo de negocio, una cafetería, un restaurante, ¿no? Algo de ese estilo. No sé si puedan reconocer a Saico y a Simpro, porque esta organización de Saico y a Simpro es la que se encarga de siempre recoger, pues de este tipo de negocios, unos impuestos que luego van a repartir, ¿no? Pues dentro de sus afiliados, ¿no? Que son por regalías, pues, digamos, en el caso de los bares y este tipo de negocios, pues porque ponen música, o en el caso de restaurantes, otro tipo de locales que a veces tienen radios o televisión, también se les hacen estos cobros y son un impuesto bastante costoso también. Bueno, no sé si tengan ahí alguna pregunta por ahora sobre los derechos patrimoniales para pasar a los derechos morales. Bueno, entonces vamos a continuar. Luego acá tenemos los derechos morales, que como vimos inicialmente, pues se preocupan más. Solamente una pequeña claridad. Saico y Asimpro no recoge impuestos. Ajá. Bueno, vamos a... ¿Sí? Listo, vamos a continuar con el tema de los derechos morales, que como vimos inicialmente se preocupan más por esa pues relación personal que existe entre el autor y su obra, ¿no? En primer lugar, pues tenemos uno de los más importantes, que es el derecho de paternidad, que es el derecho que tiene pues el autor a que se le reconozca como tal, ¿no? Como autor de la obra en cualquier uso que se haga de la misma, incluso cuando se hayan renunciado o transferido pues los derechos patrimoniales que acabamos de ver. Luego tenemos el derecho a integridad, que es el derecho que tiene el autor a siempre velar por la integridad de su obra. Es decir, que esta no sea transformada o no sea utilizada de formas que puedan perjudicar la reputación del autor. ¿Por qué? Porque se supone que existe una relación estrechísima entre el autor y su obra, ¿no? Siempre. Entonces, pues hay usos o transformaciones que el autor simplemente puede considerar que perjudican, ¿no?, su reputación por esta relación. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron hace una semana que estábamos con el tema de las elecciones en Estados Unidos, pero hubo unos candidatos que en estos eventos políticos que tenían pues de sus partidos hacían uso de algunas canciones pues de distintos artistas. Lo que sucedió en ese caso fue que algunos artistas
pues salían a oponerse, ¿no? Y a prohibir esos usos que se hacían de sus obras, porque no querían que se les relacionara pues en esos contextos políticos, o simplemente no querían que se les relacionara pues con X o Y candidato. Por último, tenemos los derechos de modificación, que pues el autor tiene el derecho a cambiar o transformar su obra en cualquier momento, incluso después de haberla publicado. También tenemos el derecho de ineditud, ¿no? Que dice que el autor pues tiene el derecho a decidir si quiere o no publicar su obra, o simplemente mantenerla inédita completamente. Y el derecho de retracto, que lo que dice es que el autor pues puede retirar su obra del público en cualquier momento o del mercado, ¿no? Si así lo decide. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que ya vimos que los derechos patrimoniales se pueden ceder, ¿no? Incluso entregar en administración a otras entidades, ustedes se preguntarán qué sucede en el caso de los derechos morales. La respuesta en este caso es que estos derechos no se pueden ceder o entregar en administración, porque estos derechos son inalienables. Además de esto, son perpetuos, es decir, eternos, son imprescriptibles, irrenunciables, inembargables, ¿no? Por eso es que estos siempre van a estar unidos al autor, incluso en los casos en que este ya no sea el titular de los derechos patrimoniales, pues los derechos morales siempre le pertenecerán al autor, entonces siempre tendrá pues el derecho a ponerse a estos usos inadecuados de su obra, y siempre tendrá el derecho a que se le reconozca pues como el autor, ¿no? La persona que dio origen o creó pues esta obra. Bueno, perdón. Volviendo al tema, ¿no? de la duración, el caso de los derechos patrimoniales pues es distinto porque tienen un límite temporal, ¿no? En lo que a la protección que se otorga. En los casos de las personas naturales, esta protección es la vida del autor y 80 años después de su muerte, ¿no? Y en los casos de las personas jurídicas, porque ya vimos que pues los autores siempre tienen que ser personas, pero como los derechos, seres humanos, pero como los derechos de autor patrimoniales se pueden transferir, pues se le pueden transferir a las personas jurídicas. En este caso, el amparo será únicamente por 70 años, ¿no? Desde la primera publicación o desde la creación de la obra. No sé si tengan alguna pregunta hasta este punto. Sí, muy buenos días. Buenos días. Habla el profesor Eliezer Uribe. Mire, hay un ejemplo muy reciente que es la novela de García Márquez. En agosto nos vemos. ¿Usted considera que ahí fueron violados, bueno, y lo que es más llamativo, por parte de sus hijos, los derechos morales del autor de Gabriel García Márquez? Bueno, en ese caso, como les estaba diciendo, los derechos morales son perpetuos, ¿no? Pero pues, digamos, nosotros, los seres humanos, no somos perpetuos, nosotros fallecemos. Entonces, lo que pasa con los derechos morales después de la muerte del autor es que pasan a sus herederos. Entonces, en ese momento, pues, ellos son los titulares de esos derechos y ellos tienen absolutamente, pues, toda la potestad de decidir si se publican ese tipo de obras póstumas o cuál es el uso que se le da como a esas obras que pues el autor en vida realizó y que no habían sido publicadas. Entonces, en ese momento, pues, sus hijos son los que tienen absolutamente todas esas potestades, ¿no? Porque las heredaron tras la muerte del autor. Pero en este caso había una decisión del autor de no publicarla, de que la obra no servía. Y la obra, de cierta manera, vista de esta manera, pues el autor sí es perecedero, pero la obra no. La obra es, podríamos decir, si se quiere, es eterna. Sí, lo que pasa es que en este caso, pues funcionan como cualquier derecho de propiedad, digamos. Si una persona fallece y hereda sus propiedades, sus inmuebles, sus bienes inmuebles,
pues realmente la persona que los hereda puede hacer cualquier cosa con ellos, incluso si en vida le dijo a sus hijos que no quería que vendieran la casa de la familia, bueno, que es un ejemplo que pasa mucho, ¿sí? Pero pues desafortunadamente tras la muerte de esa persona, ellos heredan la propiedad de esos derechos y pueden disponer de ellos pues como mejor les parezca. Digamos, en los casos que no quedan herederos, o sea, pues una persona que no deja herederos, lo que pasa es que esos derechos quedan bajo la protección del Ministerio de Cultura, ¿no? Y en ese caso, ese tipo de entidades son las que deciden sobre esas obras que no dejan herederos, pero pues así, desafortunadamente, sí, Gabriel García Márquez en vida haya dicho que no le gustaba, porque pues bueno, los autores sí, simplemente hay obras que produjeron y no les gustan, pues al momento del fallecer esto y heredar sus hijos estos derechos, pues pueden disponer de ellos como mejor les parezca, como cualquier derecho de propiedad realmente. Esa es la realidad. Lo que puede hacer un autor, pues para protegerse de eso, es simplemente destruir esas obras, ¿no? Que simplemente no quiere que nunca salgan a la luz. Sí, mire, pues yo estoy leyendo el pantallazo donde dice derechos morales son perpetuos y se consideran unidos al autor, son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Sí, exactamente, pero pues también operan de la manera que pues le estaba diciendo, ¿no? O sea, sí, son perpetuos, pero cuando ya no hay una persona física viva que los puede defender, pues se heredan. Esa es la forma en la que opera la ley también. Digamos, eso pues no está en la pantalla, pero así es como funciona. Y pues se heredan como cualquier derecho de propiedad. Los derechos de propiedad intelectual son eso, derechos de propiedad. Y es por eso pues que se pueden ceder en el caso de los derechos patrimoniales y pues que se heredan en el caso de los derechos morales, porque tiene que quedar una persona o una entidad, también los puede dar una entidad, como es el caso del Ministerio de Cultura, que se encargue pues de defender esos derechos, pero los va a defender desde sus parámetros, ¿no? No los va a defender de la misma manera que los pudo haber defendido una persona en vida, y eso es lo que pasa pues muchas veces cuando los artistas fallecen, ¿no? Que los herederos a veces hacen usos que probablemente pues el autor no habría aprobado, pero pues en ese caso no hay nada que hacer, digamos, a no ser de que sean usos pues abiertamente terribles, ¿no? O sea, que la obra se hubiese usado para transformarla en algo completamente, no sé, ofensivo, degradante para el autor, de pronto ahí sí entraría el Ministerio de Cultura a intervenir, pero pues el hecho de que simplemente el autor no quisiera que se publicara esa obra, pues no, al menos hasta el momento no ha sido suficiente para que intervenga una autoridad como esas, ¿no? ¿Alguien más estaba levantando la mano? Sí, yo ¿Aló? veo la mano de la profesora Ludy Marcela tiene levantada la mano. Sí. Si quieren, pueden hacer su pregunta. No sé si de pronto tienen algún problema con el micrófono. Bueno. O está en el chat. Voy a revisar el chat. Bueno, sí, vamos. Sí, ella tiene la mano levantada. Si no, continuemos, ¿ok? Bueno. No sé si eso aclaré la pregunta del profesor Eliezer. De pronto, pues no es la respuesta más agradable, pero pues es la respuesta que nos dan, ¿no? Las normas. Sí, doctora, le agradezco su respuesta, aunque no la comparto. Sí, ¿cierto? sí, pues no entiendo. la comparto porque específicamente Gabriel García Márquez decía que no, que la obra estaba incompleta, que no merecía ser publicada, y desde mi punto de vista fue asaltado en su decisión.
Sí, sí, y eso pasa mucho, pues, con casos de autores que fallecen y desafortunadamente los herederos no honran, pues, esos deseos de los autores que tuvieron en vida, ¿no? Bueno, entonces Fíjate, vamos. sí, perdón, Laura, fíjate, yo Laura, diría madre mía. que Gabriel García Márquez, desde ese punto de vista, eso quedó, fue como una idea. Fíjate, ahí hay un gran vacío. No, porque pues era una idea que ya estaba plasmada. Lo que yo digo ahí en ese caso, por ejemplo, de destruir las obras, pues así se podría haber evitado completamente que fuesen publicadas, ¿no? Pero seguramente habían documentos de puño y letra de él con esos, pues con esas ideas ya plasmadas en una forma que es la escritura. Bueno, entonces vamos a continuar. Bueno, lo que les quería decir sobre los derechos de autor, ¿no? Los derechos patrimoniales y los derechos morales es que no son absolutos, ¿no? Hay considerados algunos límites al alcance de los derechos de autor y pues estos límites se establecen en función de equilibrar esos intereses que existen entre pues, los autores o titulares con el derecho colectivo del acceso a la información. En esto se considera, por supuesto, la cita de obras, ¿no? Siempre y cuando se cite debidamente, de acuerdo a las normas de citación, a las normas como APA, y otorgando siempre crédito al autor. También se consideran pues todo tipo de usos que se pueden hacer de las obras en el ámbito de la enseñanza, no sé, incluir fragmentos en lecciones o en exámenes, reproducir algunos fragmentos en actividades, reproducir una película, un video en una clase, mostrar algunas fotografías, ¿no? Para enseñar algo. Otro sector que se protege mucho, ¿no? Dentro de estos límites es el sector de la prensa. Ellos pues pueden reproducir o retransmitir obras que normalmente se encontrarían protegidas por el derecho de autor o los derechos conexos. Un ejemplo de esto sería pues, por ejemplo, si algún canal de televisión o algún pequeño reportero está reportando que están mostrando que hay un concierto muy importante en la ciudad, ¿no? Entonces, pues se para con su micrófono enfrente del concierto y en ese momento un camarógrafo empieza a grabar y pues tanto esas canciones del concierto como esa interpretación que está haciendo en vivo el artista están protegidas pues por derechos de autor o derechos conexos, pero pues en ese contexto de prensa esta retransmisión es permitida. Hablando de nuevo pues del tema del concierto, el ejemplo que acabo de dar, yo les había dicho al principio de esta clase que dentro de la rama de la propiedad intelectual, que son los derechos de autor, se protegen pues los derechos de autor y se protegen también los derechos llamados derechos conexos o derechos afines que protegen a las personas o entidades que colaboran en esa puesta a disposición de las obras, ¿no? Que no son necesariamente pues los autores. Pero entonces, ¿quiénes son estas personas que protegen, ¿no? Los derechos afines o los derechos conexos? Bueno, en primer lugar tenemos a los artistas, intérpretes y ejecutantes, que como en el ejemplo que daba anteriormente, ¿no? Con el concierto y los cantantes, pues son esas personas que cantan o que recitan o que interpretan cualquier forma una obra. Esto incluye pues a los actores de cine, de teatro, incluso no sé si ahora han visto que están de moda los audiolibros. Y pues en la mayoría de estos casos estos libros no los declama el autor de la obra, sino que contrata un actor de voz. Y pues estas personas también están protegidas, pero pues no por derechos de autor, porque no son los autores, sino a través de los derechos conexos. Aquí también se protegen a los productores de las grabaciones, que son pues estas personas o entidades que se encargan de grabar, ¿no? Las canciones, de grabar los discos. No sé, pues si se les ocurren algunas disqueras grandes como Sony o Universal o Warner Music. Y pues estas disqueras o estos productores musicales, porque también pueden ser personas naturales, lo que hacen es poner a disposición de los artistas pues
todo el equipo técnico que se necesita para grabar, ¿no?, las canciones. Por eso aquí en la imagen les puse como un estudio de grabación. Entonces esas personas pues también están protegidas por derechos conexos. Y finalmente se le brinda protección a los canales de radio o de televisión respecto del contenido pues que ellos transmiten. Entonces vamos a continuar. Ustedes se preguntarán si la protección que se otorga a estas personas es igual a la protección de derechos de autor, y la respuesta es no, es una protección distinta. Es por eso que se clasifican, ¿no?, aparte de los derechos de autor. Primero porque protegen personas distintas al autor, y segundo porque la protección que se otorga pues no es la misma. En el caso de los intérpretes y ejecutantes, se les otorga el derecho a pedir pues la grabación o la reproducción de esas interpretaciones o fijaciones. Entonces, pues tomando el ejemplo, digamos, de los audiolibros, digamos, esa persona pues no es autora, pero entonces no tiene nada que ver con la obra, pero ya en los audiolibros, cuando él ha hecho esa grabación con su voz, sí tiene derecho pues a controlar la reproducción o la comercialización que se hace de eso, y por supuesto pues le pagarán, ¿no?, por esas reproducciones de esos audiolibros. A los artistas, intérpretes y ejecutantes también se les otorgan algunos derechos morales, que son a los únicos de derechos conexos que se le otorgan derechos morales, pues con los fines de que estos también puedan pues impedir estas utilizaciones no autorizadas de su nombre y su imagen, ¿no? Para el caso de los productores, pues se les otorga el derecho a autorizar y prohibir la reproducción o la distribución de estas grabaciones. Por ejemplo, en el caso de Spotify, ¿no?, que tenemos todas estas canciones, seguramente tanto los artistas intérpretes como los autores de las letras y las melodías, como los productores musicales obtienen pues beneficios por el uso de sus obras, ¿no? Todos bajo una categoría distinta, pero todos pues hacen parte, ¿no?, de la puesta a disposición de esta obra. Y finalmente los organismos de radio o televisión, pues se les otorga lo mismo, el derecho a autorizar o prohibir que se retransmitan o se graben pues las emisiones que ellos han hecho, ¿no?, en sus canales de radio o de televisión. Y eso es propiedad pues de ellos. En el caso de los derechos conexos, la protección es un poquito distinta. Para el caso de personas naturales, pues bueno, sí será igual, será la vida del titular más 80 años después de su muerte. Y para el caso de las personas jurídicas serán 50 años, ¿no?, a partir pues del día en que tuvo lugar la interpretación, o de cuando se publicó la grabación de la canción, o cuando se emitió el programa, ¿no?, de radio o televisión, en los casos pues de estos organismos. Y pues los derechos morales de los artistas, intérpretes o ejecutantes sí van a funcionar de la misma manera que los derechos morales de autor, ¿no? Van a ser perpetuos, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e inembargables. Es lo que mencionábamos anteriormente. Y para este tipo de derechos, ¿no?, para los derechos conexos, también se contemplan unas limitaciones y excepciones que son pues muy parecidas, que son con fines de enseñanza, investigación, y la utilización de pequeños extractos, ¿no?, para temas de prensa, es decir, para informar sobre pues temas de actualidad, ¿no?, o cosas que están sucediendo, ¿no?, en el ámbito de la comunicación social. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Les iba a mostrar un caso que les traje. Sí. Laura, hay un aporte de la profesora, o bueno, de la abogada Ludy Liscano, que es de la vicerrectoría, sobre la pregunta del profesor Eliezer. Entonces, ella dice, más que una pregunta, es un aporte a la pregunta que hacían sobre la obra de Gabriel García Márquez, y es que desde el punto de vista legal, con la muerte se extinguen los derechos de las manifestaciones de la voluntad efectuados en vida, y quienes disponen las obras son los herederos.
El sustento legal es el artículo 94 del Código Civil que reza, artículo 94, la persona termina en la muerte natural. Exacto. Eso dice la profesora Ludi, que es abogada pues de la vicerrectoría. Exacto, y digamos esas manifestaciones. Lo otro que preguntaba la profesora hizo en vida, desafortunadamente, pues no tienen ningún efecto en términos de los derechos que, pues, morales heredan, pues, quienes sean sus herederos y, como dije anteriormente, pues, por ende pueden disponer de ellos como mejor les parezca a ellos, de acuerdo a sus criterios, ¿no? Sin tener en cuenta esos criterios de las manifestaciones en vida del autor, desafortunadamente, pero así es como funciona. ¿Aló? Sí, está bien. Ok. Qué pena. No, la profesora ¿cómo es que se llama? Raquel Villamizar preguntaba sobre algo de patentes, pero yo le contesté que lo de patentes se tocará jueves y viernes. Sí, el tema de patentes lo vamos a abordar jueves y viernes y pues yo creo que no es recomendable abordarlo acá porque la verdad es un tema bastante extenso, entonces pues le quitaríamos tiempo al tema de derechos de autor, ¿no? Que es el día de hoy. Pero el jueves y viernes con mucho gusto cualquier pregunta del tema de patentes. Bueno, acá les traje un caso que me gustó mucho porque además siento que muestra un poco ambos temas que acabamos de ver, ¿no? De derechos de autor y de derechos conexos. Yo no sé si a ustedes les gusta el vallenato, pero les traigo este caso de Nelson Velázquez versus LG Music Limitada, que Nelson Velázquez fue el vocalista por muchos años del grupo vallenato Los Inquietos del Vallenato. No sé si lo conozcan. Bueno, este señor hizo parte de esta agrupación desde 1994, que fue cuando se creó, como hasta el 2004, o sea, por casi una década. Y pues durante este tiempo en la agrupación produjo pues muchas canciones, hizo parte de muchas canciones como vocalista, es decir, como intérprete. En ese tiempo pues estaba Wilfran Castillo, que era el compositor, es decir, el autor de las canciones y de las melodías, y Iván Calderón, ¿no? Que era el productor musical, es decir, otro titular de derechos conexos. Parece que en 1999, como una crisis en el grupo, entonces una empresa que se llama LG Music Limitada compró pues la marca, los contratos y los derechos. Los derechos de Wilfran como compositor y de Iván Calderón como productor. Luego, en 2004, cuando este señor pues salió de la agrupación, iba a iniciar su carrera como solista y pues quiso, digamos, hacer uso de las canciones que había pues grabado con este grupo porque realmente nadie lo conocía, sino más que por haber hecho parte de ese grupo. Entonces, lo que hizo fue pactar una cesión de los derechos patrimoniales de las 13 obras musicales que había pues interpretado con el grupo a favor de la empresa LG Music Limitada para que lo dejaran interpretar pues esos temas durante un periodo de un año, ¿no? Mientras se daba a conocer. El problema fue que el señor Velázquez continuó utilizando pues estas canciones por un periodo de 8 años y las siguió interpretando, siguió haciendo estas interpretaciones al público de estas canciones, por lo que pues esta empresa lo denunció ante un juzgado por la violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Yo sé que ahí ya les traigo la respuesta, pero no sé si alguno tenga una teoría de qué fue lo que pudo pasar, teniendo en cuenta lo que hemos visto o qué se les ocurre en este caso. Bueno,
Entonces, como vemos, el juzgado, pues al que se le presentó este caso, en efecto concluyó que Velázquez había estado violando los derechos patrimoniales de autor y los derechos conexos, porque pues en este momento todos estos derechos estaban en cabeza de esta entidad, ¿no? Como vimos en el 99, el productor musical y el autor se dieron sus derechos, el autor pues sus derechos de autor, sus derechos patrimoniales de autor, y el productor musical pues sus derechos conexos, ¿no? Respecto de estas grabaciones, y los únicos derechos que aún quedaban en cabezas pues del intérprete eran los derechos de Nelson Velázquez, ¿no? Que había sido el vocalista de la agrupación, pero él, pues antes de salir de la agrupación, desafortunadamente los cedió también a esta empresa. Entonces, en el caso que ellos presentaron, pues esta denuncia, desafortunadamente, pues el señor Nelson Velázquez, pues fue condenado porque había, pues, incumplido, ¿no? Y había violado los derechos de autor y los derechos conexos que estaban pues en cabeza de LG Music en este momento. Ustedes se preguntarán a quién acudieron o a quién se acude, ¿no? En caso de estas violaciones de derechos de autor, pues de derechos conexos. Las opciones que tenemos en esos casos es acudir primero ante un juez penal de la República, ya que como observan en esta diapositiva, estas violaciones de derechos de autor pues están contempladas en nuestro Código Penal. Aquí tenemos el artículo 270, violación de los derechos morales de autor, y tenemos el artículo 271, violación de los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Entonces pues tenemos esta opción, ¿no? La de acudir ante un juez de la República y denunciar que se han violado mis derechos de autor o mis derechos conexos, sea cual sea el caso. Pero también tenemos la opción de acudir ante la entidad competente en materia de derechos de autor en Colombia, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, o con sus siglas DNDA, que yo la verdad es lo que recomendaría, ¿no? Ante cualquier conflicto de esta índole, porque este organismo pues ha sido específicamente designado para tratar de estos asuntos de derecho de autor, mientras que un juez penal de la República pues trata asuntos de muchísimos temas distintos, por lo que primero pues un despacho de un juzgado va a estar mucho más congestionado, entonces puede que en mi caso se demore muchísimo más en ser atendido, y pues además puede ocurrir algún caso, ¿no? En que un juez no tenga experiencia o no haya tratado demasiado, pues, este tipo de casos, ¿no? En el tema de derechos de autor, porque yo creo que aún no es muy común que se presenten estos conflictos. Obviamente sí se presentan, pero tal vez no en el volumen que pueden llegar otro tipo de temas ante un juzgado penal, y pues puede que no se resuelva de la mejor manera. En cambio tenemos pues a la Dirección Nacional, que es un organismo que cuenta con estas facultades jurisdiccionales, entonces va a actuar de la misma manera, la misma calidad de un juez y que cualquier otro juez de la República, y puede que vaya a atender, ¿no? Con mayor celeridad y con un tratamiento más especializado, pues, este tipo de casos. Aquí ustedes verán que la Dirección Nacional, pues, no solo tiene esas facultades jurisdiccionales, ¿no? De tramitar estas controversias, sino que también se encarga de otros temas, como, pues, diseñar, ¿no? Las políticas del gobierno en materia de derechos de autor. También se encarga de inspeccionar estas entidades de gestión colectiva que les mencionaba. Se encarga pues de difundir información relevante en materia de derechos de autor. De hecho, pues en esta presentación tenemos mucha información que ha sido pues difundida por esta entidad, y también administra algo que es el Registro Nacional de Obras Literarias y Artísticas, que yo no sé si ustedes recordarán, pues yo les había dicho en una diapositiva anterior
que realmente los derechos de autor pues son unos derechos que se adquieren de forma automática, y esto pues sigue siendo así, pero en Colombia pues existe esto que les digo que es un registro nacional de obras que está administrado por la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y que pues es un registro de carácter facultativo, es decir, pues el autor puede decidir si quiere o no registrar su obra, y esto no va a afectar en absolutamente nada pues la protección de sus derechos. Él goza de plena protección de sus derechos independientemente de que registre la obra o no. La idea de este registro básicamente es pues que sea como un censo sobre las obras que hay en nuestro país, y que también otorga una certificación oficial, ¿no? Pues a los autores de las obras, que esta certificación, pues como está emitida por esta entidad, pues en caso de haber algún litigio o algún conflicto con otra persona respecto de la titularidad o la autoría de esta obra, pues se tendrá, ¿no? Esto en materia probatoria, ¿no? Entonces yo los incentivaría a que realizaran pues este proceso si tienen la oportunidad, que además vamos a ver que es un proceso pues bastante sencillo. En Colombia, la única entidad que tiene la competencia para hacer este registro de obras es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y es un proceso que, como les digo, es muy sencillo, lo pueden hacer de manera virtual o presencial, y ya vamos a ver cómo se realiza. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto. Sí, Laura, el profesor Portilla tiene una pregunta que envió al chat, te la voy a leer. Okay. Buenos días. Con respecto a los derechos de los trabajos de grado que presentan los estudiantes con requisito para graduarse, ¿existe alguna protección, o por el hecho de ser requisitos para grado son de la universidad? ¿Son de la universidad o de la universidad? Para tal caso, creo que se equivocó ahí, para tal caso se puede publicar las actas de sustentación y utilizar la información. Bueno, no sé si lo de la última parte de las actas lo puede aclarar, que no entiendo esa parte de la pregunta, pero respecto a los trabajos de grado, eso lo vamos a ver en la sesión de mañana, que va a estar mucho más enfocada pues a todo el ámbito de la educación superior. Pero pues la respuesta ahí es que ahí se protegen los derechos del autor, que como vimos al principio de esta sesión, pues es la persona que crea a partir de su intelecto y sus capacidades la obra. Entonces, ¿quién será en el caso de un trabajo de grado? Pues el estudiante. La protección en ese caso es para el estudiante, pero pues esto lo vamos a ver con mayor detalle mañana. Tenemos una sesión muy interesante y vamos a hablar de este tema, de qué pasa en ese caso, por ejemplo, con los coordinadores o los directores del proyecto de grado, y bueno, muchas cosas más. Profesor Portilla, ¿contestaba su pregunta? Sí, sí, señora. Bueno, si se va a ampliar, discúlpeme que interrumpa. Si se va a ampliar mañana, sí, porque es muy importante, porque hay un vacío con respecto a la utilización de los trabajos de grado. Pues obviamente Sí. las referencias y demás, pero sí, sí por el hecho de que ellos, bueno, yo creo que se va a hablar mañana, porque ellos lo hacen es como requisito para graduarse. Entonces, sí, exacto. Es una actividad académica. Sí, pero pues bueno. los creadores los autores son los estudiantes, igual que en cualquier otra actividad académica. Digamos, si hacen un ensayo para una asignatura, pues ese ensayo será de su autoría también. Pero sí, mañana lo vamos a ver mucho más a fondo, y pues los invito a que asistan a esa sesión, que va a estar muy interesante, la verdad, para ustedes como docentes de la Universidad de Pamplona. Muy amable, gracias. Qué pena, pues, yo tengo clases ahora y a mí sí me parece súper importante si se puede aclarar. En el caso de que yo reciba un estudiante a trabajar en un proyecto de investigación del cual yo tengo una propuesta aprobada, financiada por una institución externa, y digo que voy a formar un estudiante de pregrado y lo vinculo al proyecto a trabajar de algo que yo ya tengo radicado, que tengo el dinero, que tengo todo para poderlo ejecutar, y también uno se pone la bata a trabajar con ellos. O sea, en este caso,
no sé, ahí sí la situación es diferente. Entonces no recibiríamos estudiantes para hacer trabajo de grado, entonces no formamos capital humano como lo piden muchas convocatorias. Entonces ahí sí, pues no sé eso, si me puede adelantar un poquito que mañana no puedo estar. sí, pues igual la sesión se va a grabar, entonces la invito a que de pronto la revise cuando se les envíe, pero la respuesta es que obviamente el caso es distinto cuando se tratan esos proyectos de investigación que están financiados por la universidad o financiados pues por cualquier otra entidad, no sé, en Colciencias. Obviamente no aplica ese caso. Lo que sucede ahí y lo que yo recomiendo en esos casos es que de manera previa se pacten unas condiciones con los estudiantes. Es decir, exacto, o sea, ahí no aplica el caso de que la hora es de ellos, porque igual la hora no es de ellos, ¿no? Es otro escenario. Entonces ahí lo que yo recomiendo es que se pacten, ¿no? Las condiciones. Ustedes como parte de su proyecto de grado, pues los voy a invitar a ser parte de este trabajo y sus labores van a ser X y serán acreditados dentro de este trabajo de la siguiente manera. Entonces, pues ya decidirán ustedes como, si quieren como coautores, si tienen pues digamos una labor muy grande o simplemente como colaboradores, si digamos las labores que hacen son simplemente técnicas, es decir, pues yo como proyecto de grado pues me llevo a este estudiante para que me colabore con unas mediciones en el laboratorio, pero pues realmente lo único que va a hacer es eso, no va a analizar los resultados de las mediciones, no va a aportar capítulos o fragmentos de lo que va a ser finalmente el documento de este proyecto. Entonces, pues sí, pero esas cosas se deben pactar de manera previa en esos casos pues, de esos proyectos de investigación y es lo que yo recomiendo. Gracias. Sí sirvió la respuesta. Otra mano alzada Sí, no sé si aclaré pues como la duda. Pues sí, debemos firmar como un acta de acuerdo antes de empezar a trabajar. Como esa queda como la idea, ¿sí? Esa es la recomendación. Y ya ahí ustedes deciden, bueno, ustedes solo van a tener unas labores técnicas, entonces pues no se les va a dar crédito como autor o coautor, o si ustedes van a hacer una labor importante en la creación de la obra, entonces van a ser coautores, sí, todo eso se debe aclarar. Disculpe, yo sé que se va a ampliar mañana, pero el tema está interesante. Esto, no, y en vista de lo que dice la profe, mire que esto nos hace pensar también en ajustar el acta ante el sistema integrado de gestión de calidad, el acta de sustentación, porque es que no dice mucho. Entonces, por eso también tenemos ese vacío, porque queda solamente pues el asesor o director, pero no quedan las condiciones, como lo expresa la profe, porque hay diferentes circunstancias en las cuales un estudiante asume tanto de pregrado como de posgrado un trabajo de grado y uno asume asesoría o tutoría o directoría, porque es que tampoco hay diferencias claras en ser director o ser asesor o lo que usted menciona, co-director o coasesor. Entonces, esto nos serviría como para ir ajustando también ante los grupos de mejoramiento de la universidad, a quien le corresponda para hacer ese ajuste y quedar las cosas claras para evitar de pronto ese tipo de situaciones. Pero bueno, yo sé que se va a ampliar mañana, sino que el tema está interesante. Sí, este tema es importante, digamos, lo que yo decía al principio, que es, digamos, la regla general de que, pues, el proyecto de grado es de autoría del autor, es decir, del estudiante, pues me refiero en casos de que, pues, el estudiante sea el que se encargue de hacer una monografía, sí, o sea, no me refiero a este tipo de proyectos de investigación que realmente al que se le invita a ser parte es al estudiante, ¿no? O sea, me refiero cuando el estudiante, no sé, por ejemplo, un estudiante de comunicación, pues hace un reportaje periodístico para su proyecto de grado o algo así, pues por supuesto toda esa obra será pues de su autoría, pero pues hay diferentes casos y hay diferentes matices pues de esta regla. No sé ¿Hay si haya alguien más de soporte de la vicerrectoría que está escribiendo? Sí, hay alguien hay alguien de un grupo de innovación en alimentos y hay alguien de soporte de la vicerrectoría
pero no, no alcanzo a ver su chat. Soy Víctor, el de innovación. Si pueden, hola Víctor, ¿cómo estás? Bueno, haz tu pregunta. Ajá. Bueno, gracias Martica. No, yo tengo la pregunta también porque me la he hecho y me han hecho varias preguntas. Referido a los grupos de investigación, ¿son de la universidad o son de los profesores? Los grupos de investigación pues son de la universidad, ¿no? Si ella es la que patrocina y pone todo el capital económico y el capital humano y el capital de recursos, pues para que estos grupos de investigación existan. Esto no quiere decir que los profesores pues no sean los autores de las obras que se producen en esos grupos de investigación, pero pues ahí digamos también esas son cosas que se tienen que pactar, ¿no? O sea, entre la universidad y los profesores, cuáles van a ser los términos de estos proyectos y de las obras que se generen a través de estos proyectos. Todas esas cosas son cosas que se tienen que pactar, porque si no se pacta, pues aplicará la regla general, que la regla general va a ser que los derechos patrimoniales en efecto va a ser de quien coordina y dirige esos grupos y pues les da todo el capital económico y el capital humano para que funcionen. Gracias. Bueno, ¿hay alguien de soporte de la vicerrectoría que quiere intervenir? Yo creo que sería importante escuchar al soporte de la vicerrectoría, por favor. Sí. No sé si es que no sirven los micrófonos o qué, no sé. Hay otra, la profesora Villamizar creo que también tiene una pregunta, pero no la alcanzo a leer. Si quiere tomar el micrófono y hacerla, profe. No. No, tampoco, pero yo creo que lo de la profesora Villamizar se puede aclarar mañana con la parte de que está planteada en la agenda. Listo, si quieren vamos entonces a continuar con esto, pues el procedimiento de registro de obras, ¿no? Que existe en Colombia. Les quería aclarar sobre este registro que pues es muy sencillo, se puede realizar en línea, se puede realizar en forma presencial y también es muy importante que no hay que pagar ningún tipo de tasas porque la Dirección Nacional no ha fijado ningún cobro de tasas, por lo que la persona que desea registrar pues la obra no va a tener que incurrir en ningún gasto y además es un proceso que se puede realizar sin representación legal, es decir, no van a necesitar que ningún abogado pues los represente para llevarlo a cabo, entonces también en este sentido pues no se va a incurrir en gastos. Entonces vamos a comenzar. Primero tenemos entonces el registro virtual, cual se deberá realizar a través de este link que les pongo acá, registroenlinea.gov.com, que en caso pues de que ya ustedes tengan un usuario, pues deberán simplemente ingresar o en caso de que aún no tengan un usuario, pues deberán registrarse, ¿no? Luego de que ingresen, el paso más importante que tendrán que realizar será el de escoger qué tipo de obra desean registrar y luego simplemente pues lo que deberán es seguir los pasos que les irán indicando, ¿no? Para cada tipo de obra. Este proceso de registro tardará en hacerse efectivo entre 15 y 30 días hábiles, ¿no? Después de que ustedes terminen este procedimiento en la página, tardarán 15 o 30 días hábiles y después de esto recibirán una certificación del registro de su obra. Si quieren ya vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de estos pasos, ya les voy a dar como la información más detallada, pero por ahora quisiera que se fijaran, ¿no? En esta imagen que les pongo aquí a la derecha, que es una guía que ha sido expedida pues por esta misma entidad
y lo que hacen acá es que nos indican los formatos de adjuntos que se va a recibir, ¿no? Para cada obra. Por ejemplo, en las obras artísticas, obras musicales, si yo escribo una canción con letra y melodía, entonces debo adjuntar las partituras y la letra que escribí, ¿no? En formato PDF, que es lo que nos está diciendo aquí. Si yo lo que tengo es una canción que ya ha sido grabada, o sea, en un estudio de grabación, pues yo lo que voy a adjuntar es el archivo de sonido, ¿no? Que aquí nos muestra pues los archivos de sonido. Para las obras artísticas, pues tengo la opción de adjuntar todos estos tipos de formatos que ven aquí. Para una obra literaria, pues todos estos formatos de archivo de texto y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de los software, que lo tenemos acá de penúltimo, nos dan estas opciones y nos dicen que debemos adjuntar el programa de computador, que será pues esta configuración de datos, el código fuente, que es como tal lo que se protege a través de derechos de autor, pero también podremos adjuntar pues una descripción del programa y cualquier tipo de material auxiliar, ¿no? Un manual de usuario o algo así que tengamos pues de nuestro programa. Entonces vamos a continuar mostrando cómo es este proceso. Lo que ustedes van a ver cuando ingresen a este link que les había puesto en la diapositiva anterior de registro en línea, esto es lo que ustedes van a ver, ¿no? Les van a dar pues la opción de ingresar con su usuario y contraseña o también de crear una cuenta pues para los que aún no tengan su usuario y contraseña. Si digamos ustedes les dan clic a registrarse, esto es lo que les va a mostrar la pantalla. Les va a pedir simplemente una información muy sencilla, su nombre, su documento, fecha de nacimiento, información básica, ¿no? Teléfono, correo electrónico, pues porque ahí es donde los van a contactar, ¿no? Cuando les otorguen el certificado del registro que acaban de hacer. Algo que sí quisiera como destacar, que es un poco desfavorable del registro en línea, es que por ahora solo está habilitado para personas de nacionalidad colombiana. Entonces, para las personas extranjeras deberán hacer pues el proceso de registro de forma presencial o también ellos dan la opción de hacerlo por medio de correo certificado, que lo vamos a ver pues cuando expliquemos cómo es el proceso presencial. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya tienen su usuario y contraseña e ingresan, esto es lo que les va a salir, ¿no? Esta es la pantalla que les va a salir y como ven, en la parte izquierda de la pantalla van a encontrar las opciones, ¿no? De los tipos de obras que se pueden registrar. En este paso ustedes deberán seleccionar qué tipo de obra desean registrar, por lo que eso dependen los siguientes pasos y pues los adjuntos que van a tener que poner en su solicitud. Entonces, pues vamos a explicar como en más detalle a qué se refiere la Dirección Nacional con cada uno de estos tipos de obra que nos pone aquí a la izquierda, para que pues en caso que ustedes deseen hacer ese registro, tengan más claridad, ¿no? De cómo deben clasificar pues cada una de sus obras. Entonces, en primer lugar tenemos las obras literarias, que la definición es que son las obras expresadas a través de la escritura, simplemente. Entonces, pues, novelas, poemas, libros, artículos científicos, ensayos. No sé si se les ocurre algún ejemplo más. Bueno, también tenemos que estas podrán ser inéditas o editadas. En los casos de editada, pues obras que ya han sido divulgadas y puestas a conocimiento del público, o inéditas simplemente las obras que aún no han sido divulgadas, ¿no? Que nadie más que el autor las ha podido leer en su totalidad, ¿no? Diferente es que yo le haya mostrado algún pequeño extracto a alguien para que me dé sus notas, pero como tal la obra entera no ha sido divulgada, entonces es inédita. Luego tenemos obras artísticas y musicales. Las obras artísticas pues son estas elaboradas con técnicas artísticas, esta sería la definición.
y que normalmente brindan solo propósitos estéticos. Entonces, pues las pinturas, las esculturas, los dibujos, las ilustraciones, los collages, las fotografías, las instalaciones, los murales, por ejemplo, que también es algo que encontramos muy comúnmente. Y luego tenemos las obras musicales, que como habíamos dicho anteriormente, pues son estas que están compuestas por letra y melodía. Entonces, la letra y pues las partituras de la melodía. En el caso de que no se tenga sino la letra de la canción, la dirección lo que dice es que la deberán registrar como una obra literaria, y en el caso es que lo único que tengan sea la grabación de una canción, la deberán registrar por fonograma, ¿listo? Por medio de esta categoría. Luego tenemos las obras audiovisuales, que son estas compuestas por imágenes en movimiento, que pueden tener sonido o no. Entonces, digamos, yo puedo hacer una película muda y registrarla perfectamente bajo esta categoría, o un documental, una serie, animaciones, videos, cualquier tipo de cosa, y no es necesario que tenga sonido. Algo muy importante con el registro de este tipo de obras es que pues normalmente son obras en las que intervienen muchos sujetos, ¿no? O sea, tenemos el guionista, el actor, el personal que graba, los que editan la producción, los directores de fotografía, bueno, la música. Entonces, a la hora de registrar este tipo de obras, se va a tener que tener la información de todas estas personas que participan en la obra, y habrá que pues registrarlos, no como autores, pero sí como parte pues de la producción de la obra. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto o continuamos con los otros tipos de obra. Bueno, entonces, luego en esta lista tenemos los fonogramas, que como les decía son las grabaciones de sonido, ¿no? En un soporte físico, que puede ser un CD, una USB, o en soporte digital, que realmente puede ser cualquier tipo de archivo de sonido, ¿no? Pues acá pues podemos tener canciones, como les digo, con melodía y letra, pero también podemos tener piezas que sean simplemente instrumentales, ¿no? O sea, por ejemplo, pues para el caso de las sinfonías y todas esas cosas, o cualquier tipo de grabación de audio. Por ejemplo, yo puedo, no sé, me puedo grabar en mi casa declamando un poema que yo escribí, y puedo registrar pues tanto el poema, ¿no? Como una obra literaria, pero también este fonograma, esta grabación. Software, que aquí lo que debemos registrar es pues el código fuente, los datos que nos sirven para ejecutar las tareas del programa o del software. Y en la última casilla tenemos actos y contratos, que realmente esta casilla está reservada para contratos de cesión o transferencia de derechos que les mencionaba al principio cuando hablábamos de los derechos patrimoniales, ¿no? Este tipo de contratos son esas obras que se pueden registrar en esta pestaña de de actos y contratos. Realmente, pues, registrarlos no es necesario para que sean válidos, y el único requisito de validez es que consten por escrito, pero como les decía, pues en caso de que no se haya algún tipo de controversia o incumplimiento con estos contratos, pues siempre es bueno tener el registro, ¿no? Ante la entidad competente y la certificación, pues, del registro que se realizó. No sé si tengan alguna pregunta sobre el tipo de obras. Laura, hay una pregunta de la profesora Villamizar, pero pues no tiene que ver con eso, pero te la voy a leer, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué pasa cuando un estudiante se llama a ser parte de un proyecto que ha sido escrito por el tutor y él solo se incorpora al desarrollo experimental, debe ser? ¿Quién tiene el derecho de propiedad intelectual ahí? Pregunta. Bueno, ahí el autor es el profesor que escribió la obra, y ahí lo que queda por definir es
cuáles van a ser las labores del estudiante. Es decir, si en esas labores yo lo único que requiero del estudiante es que me haga unas lecturas de un equipo en el laboratorio, pues esas lecturas son una mera labor técnica. Entonces no se le reconocería también como coautor. Pero si yo lo que voy a hacer es que ese estudiante pues me va a hacer esas mediciones en el laboratorio de un equipo, me va a analizar los resultados de las mediciones y de acuerdo a esos resultados también va a escribir un análisis o un capítulo o un fragmento en un capítulo, pues en ese caso sí se le tiene que reconocer como coautor. Pero pues el profesor también que creó la obra obviamente no va a dejar de ser autor, simplemente se tiene que definir el tipo de funciones que hará el estudiante para determinar si se le reconocerá como coautor o simplemente será un colaborador o un asistente técnico, ¿no? Hola, buenos días. Raquel Villamita, yo hice la pregunta y pues es una situación que me pasó a mí con una estudiante de doctorado. De acuerdo a la normativa, pues terminaron fallando a favor del estudiante, pues porque el proyecto se pasó para que la persona pudiera cumplir con los requisitos para aspirar a las becas, por ejemplo, en este caso de MinCiencias, y tenía que presentar un proyecto. Debo decir que yo ahí, no sé, peca uno por desconocimiento, ¿sí? Y facilité el proyecto para que eso quedara así, pero pues uno actúa en principio de la buena fe, ¿no?, de las personas. Y yo presté mi idea y la idea se pasó luego a nombre del estudiante y yo figuraba de tutora. Bueno, se dieron ciertas situaciones en las ejecuciones que también a veces eso tiene que contemplarse y es que yo pienso que hay mucho desconocimiento al respecto. ¿Qué pasa cuando uno tiene la idea, digamos en este caso mío, por desconocimiento, de que cedí mi idea para que se ejecutara el proyecto? Porque bueno, a mí me interesaba que el proyecto se ejecutara y que la persona consiguiera recursos para poderse financiar su estudio, pero en el desarrollo del experimental a veces las cosas no se dan con los estudiantes y ¿qué sucede ahí cuando los procesos se tienen que interrumpir porque no se llega a un común acuerdo entre el tutor y el estudiante, ya sea por ineficiencia en la ejecución de las tareas pactadas o de los compromisos pactados? Y en ese momento a mí me gustaría que sí me aclararan o me asesoraran qué se tiene que hacer para evitar que las ideas que originalmente surgen de uno como investigador, cierto, principal, y que uno en principio de buena fe acoge estudiantes, luego terminan ellos quedándose con la prueba porque la tuviera protegida, no porque haga parte de un proceso de patente, por lo menos en mi caso hasta la fecha, pero sí porque fue una idea de investigación que originalmente surgió de mi cabeza, que yo plasmé en un escrito que incluso cuenta con financiación interna de la universidad a través de una convocatoria y a la cual evidentemente se le hicieron algunos ajustes, producto también de mi cabeza, en trabajo obviamente luego con el estudiante, pero el mayor aporte lo hice yo, ¿sí?, como investigadora principal. Entonces, en ese momento queda uno como desprotegido, fue mi situación, y al final pues se falló a favor del estudiante con todo el procedimiento, con todo. Entonces yo sí quisiera saber ahí uno cómo se blinda en ese momento, qué documentación hay que hacer, porque pues a uno le pasan esas situaciones para aprender, ¿cierto? Entonces sería importante, por ejemplo, en mi caso, que me ilustraran cómo uno blinda esas ideas de cuando a veces uno tiene el deseo de llevar a cabo los proyectos, de incorporar estudiantes, pero en la ejecución a veces las cosas no se dan así como tan fluidas y se ven interrumpidos los procesos. ¿Hasta qué punto se cuida lo que uno aportó y se deja al estudiante evidentemente con los aportes que él hizo?
A ver, lo que yo recomiendo y la única forma de blindar realmente estas situaciones es hacer acuerdos, es decir, contratos de forma previa, ¿no?, a iniciar el desarrollo de estas actividades. Es decir, un contrato donde se suscriba, estas van a ser las funciones del estudiante, estas van a ser las funciones del profesor como investigador, se tienen que cumplir estas funciones y el reconocimiento que se le va a otorgar a cada uno, es decir, el profesor, el docente va a ser el autor principal y el estudiante va a figurar como coautor, y establecer todas esas cosas. Todo eso tiene que estar por escrito, o sea, no sirve que de palabra, ¿no? Los contratos, digamos, donde se pactan este tipo de cosas, sí requieren la formalidad de estar por escritos. Y como también como una medida extra, pues yo aconsejaría que se inscriban en esta pestañita, que es justo de la pestaña que estábamos hablando, ante la autoridad competente, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y eso realmente blindaría, pues no de que hayan controversias, ¿no? Porque realmente pues uno empieza un proyecto, como usted dice, con la mejor disposición, las relaciones en ese momento pues están bien, no ha habido ningún conflicto, pero pues en la práctica empiezan a haber obstáculos y puede que esas relaciones personales se deterioren, pero lo importante es que la relación, digamos, laboral, pues no laboral, pero la relación que se está llevando en ese momento para el desarrollo de esas obras ya está, digamos, pactada y ya está concebida en ese contrato que ya quedó por escrito de manera previa a que sucedan de pronto pues esos conflictos, ¿no? Que ya empiezan, entonces, por eso no sirven tampoco los acuerdos de palabra, ¿no? Porque cuando ya se va deteriorando la relación y empiezan a haber esos conflictos, pues esos acuerdos de palabra simplemente se los lleva el viento y ya esas condiciones pues no las quieren aplicar las partes. Vale, pues yo sí agradecería si nos pueden facilitar ahí a través de la vicerrectoría como modelos de esos formatos y el aplicativo, porque en efecto es lo que sucede, y el investigador principal, que es el tutor, que en principio es quien usualmente tiene las ideas, porque son pocos los casos en los que los estudiantes se acercan con un proyecto para ejecutar y que hayan conseguido financiación. Casi yo diría que eso no pasa muy frecuente. Puede que suceda, pero no pasa muy frecuente. Siempre es a la inversa, y el investigador principal siempre queda como desprotegido, lo digo yo así, y expectante de qué es lo que pasa con sus ideas, ¿no? Entonces, sí agradecería como formatos para uno aprende así, ¿no? Aprende a partir de los errores y de las situaciones que se le van presentando. Entonces, por lo menos para que en mi caso yo a futuro ya no quiero volver a pasar por la misma situación, y uno se vuelve desconfiado en ese sentido de sus ideas, ¿no? Entonces, sí agradecería mucho el formato y el soporte ahí en ese proceso, porque creo que nos vemos muy expuestos intelectualmente a que las ideas de repente se vean fugadas y luego se atribuyan a personas que uno dice, no es así, aquí hay una trayectoria, hay unos soportes, las cosas no son así, ¿no? Sí, realmente en ese caso, pues lo que hay que hacer es suscribir ese tipo de contratos y pactar absolutamente todas las condiciones del trabajo y el reconocimiento, ¿no? En cabeza de a quién van a quedar, pues, qué tipo de derechos, ¿no? Cuál va a ser el rol que cada sujeto va a cumplir en el desarrollo de esa investigación, y cuál va a ser el reconocimiento que se les va a otorgar pues en función de esa investigación. Vale, Laura, y complementando lo que dice la profe Raquel, bueno, una es que cambie el tutor, pero otra es que uno tenga el proyecto, una propuesta, y el estudiante diga, no, yo ya no quiero seguir con esa propuesta. ¿Puedo vincular a otro estudiante a terminar de realizar ese trabajo? ¿O hay que firmar unos acuerdos o cartas, no sé, en el momento en que la persona renuncie? O sea, esa es como mi primera pregunta. Y lo segundo, pues como una sugerencia, pues a nivel institucional, que cada vez que se presente una propuesta de investigación de trabajo de grado se tenga el formato de derechos de autor, y que eso sea obligación para todos los comités mirar, y antes de que se empiece a trabajar, pues ya se tenga muy claro cómo va a ser la propiedad intelectual de esos trabajos, ¿no? Sí, realmente,
por ejemplo, en la universidad en la que yo estudié, cuando uno va a empezar a ser parte de algún proyecto de investigación, sea para un trabajo de grado, para cualquier actividad académica que sea, es un prerequisito firmar este tipo de contratos, y en estos contratos pues lo que hacen los estudiantes es ceder pues los derechos patrimoniales a la universidad, y es la condición que se tiene pues establecida para entrar a ser parte de esos proyectos. O sea, ni siquiera se puede entrar a ser parte, y en el caso de que un estudiante pues dijera yo ya no hago parte de este proyecto, sí recomendaría yo también que se suscribiera de pronto a algún tipo de acta donde se diga este estudiante decidió simplemente pues ya no colaborar en este proyecto, y entonces pues los acuerdos que se habían hecho pues ya no van a operar, ¿no? Para que de pronto ese estudiante no luego quiera regresar y decir, no, pero es que yo firmé esto y dije que... Entonces, pues tener la constancia de que no, que digamos también hubo un retiro pues voluntario del estudiante pues del proyecto de investigación. No sé si quedaron claras esas dudas. Sí, gracias, Laura. Listo, bueno. Igual lo que les digo, mañana pues vamos a tocar este tema más a fondo. La verdad, teniendo en cuenta pues las preguntas que se han presentado hoy, yo creo que la sesión de mañana va a ser muy interesante. Entonces, para quienes se puedan conectar, pues les recomendaría hacerlo, y para quienes no se puedan conectar, pues de todas maneras las sesiones van a estar grabadas y se les van a compartir. Entonces, igual pueden revisar pues este material luego. Bueno, acá vamos a continuar con lo que les estaba explicando del proceso de registro online. Aquí les traigo un ejemplo de qué es lo que vamos a ver, ¿no? Cuando le damos clic a cada tipo de obra. Por ejemplo, aquí les muestro un ejemplo de cómo se vería nuestra ventana si escogiésemos registrar una obra literaria inédita. Vemos que nos indican los pasos a seguir, que realmente son muy sencillos. Es simplemente proporcionar pues la información que se requiere, los datos del solicitante, que puede ser el autor o un apoderado. Pues yo les he dicho que no es necesario apoderado, pero igual pues una persona puede requerir a un apoderado para que le ayude con este trámite, y pues en ese caso serían los datos del apoderado o del autor. Luego los datos del autor o autores, como les dije, pues las obras pueden tener más de un autor. Los datos de la obra y la transferencia de derechos. Por ejemplo, aquí de lo que estábamos hablando, los proyectos de investigación. Digamos, esta obra literaria es un artículo científico que se escribió. Entonces, en este paso 4, como adjuntos habría que proporcionar estos contratos que yo les digo, ¿no? De transferencia de derechos. Entonces, por ejemplo, el estudiante antes de hacer parte de este proyecto de investigación se dio los derechos patrimoniales a la universidad, y se acordó que solo se le acreditaría como colaborador o como coautor. Entonces, todos estos documentos soportes se adjuntarían en este paso para registrar este tipo de obras, ya que pues estábamos hablando de este tema. Aquí tenemos también otro ejemplo para obra musical. Aquí pues de nuevo les hago hincapié que para registrar las obras musicales solo se pueden registrar las que tengan letra y melodía, sí, porque en los casos que sea solo letra pues será como obra literaria, o si solo es una canción grabada, un fonograma, pues deberá registrarla como fonograma. Por último, me lo pasé. Acá tenemos cómo sería el ejemplo de cómo sería el registro para un software, ¿no? Como podemos ver, es casi idéntico al de la obra literaria en los datos que nos piden. La única diferencia, pues, es obviamente la categoría y los archivos que vamos a adjuntar, que aquí, como les decía, lo que tenemos que adjuntar es el código fuente, ¿no? Del software. Eso es lo que debemos adjuntar.
De todas maneras, en esta diapositiva, donde les expliqué cada categoría, tienen los links directos. Si ustedes le dan clic al nombre, les va a llevar a los links directos donde están los formularios de solicitud de registro. Y ahí pues van a poder ver los detalles de cuáles son los datos que les solicitan para cada registro de cada tipo de obra. Y además estos son los formularios que ustedes van a necesitar cuando hagan el registro de forma presencial, que es esto último que vamos a explicar por la sesión de hoy. Este procedimiento también es súper sencillo. Lo primero que ustedes van a necesitar hacer en este caso, pues revisar, ¿no? ¿Cuál es la obra que quieren registrar? Y porque esa información la van a tener que enviar a este correo electrónico que les pongo acá en el primer paso, la van a tener que enviar junto con sus datos personales y van a tener que solicitar una cita presencial. Luego deberán pues asistir a esa cita que va a ser en la sede de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que únicamente tienen sede en la ciudad de Bogotá. El único lugar de citas presenciales pues es en Bogotá, pero la entidad también da una opción para quien no pueda asistir presencialmente, pues que envíe la documentación por medio de mensajería certificada. Bueno, esta información que deberán a llegar con la solicitud será pues el formulario, que es el que les digo que tienen los links en la otra diapositiva. Formulario debidamente licenciado y firmado, el original, por eso es que lo van a tener que enviar por mensajería certificada y no lo reciben por correo electrónico, y van a tener que enviar pues los adjuntos en un soporte digital, entonces pues en un CD, en un DVD o en una USB, lo que sea más conveniente, ¿no? Dependiendo de la cantidad de archivos que tengan que enviar. Digamos, este registro presencial va a tardar lo mismo que tarda el registro en línea, es decir, unos 15 a 30 días hábiles. Y pues, digamos, este es el procedimiento que van a tener que seguir todas las personas que no sean de nacionalidad colombiana, porque por ahora, pues, desafortunadamente el registro en línea solo está habilitado para personas de nacionalidad colombiana. Bueno, eso fue todo por la sesión de hoy. Mañana continuaremos con los otros temas del bloque de derechos de autor, que realmente siento que son muy afines con todas las preguntas que surgieron en esta primera sesión. Les agradezco mucho pues a los que se conectaron y bueno, espero que se puedan conectar en nuestras próximas sesiones. No sé si hayan más preguntas. O pues guarden sus preguntas de pronto para la sesión de mañana, que como les digo, pues va a tener todos estos temas enfocados mucho más a esos escenarios con los que se encuentran ustedes como docentes, ¿no? De una institución de educación superior como lo es pues la Universidad de Pamplona. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su atención y por su tiempo. Buenos días. Buenos días. Sí, mira, para preguntar a qué hora es mañana, a qué hora se inicia mañana la sesión. A la misma hora, a las 9 de la mañana. Ah, bueno, muchas gracias. Listo, muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Qué pena, ¿sí? ¿El link de conexión para mañana es el mismo de hoy o no lo envían al correo? Qué pena. Sí, tengo entendido que va a ser el mismo de hoy, pero no sé si esto lo pueda confirmar de pronto el ingeniero. A mí me dijeron que es el mismo de hoy, pero no sé. Ah, listo. Muchas gracias. Listo. Bueno, no sé si haya más preguntas. Yo me voy a quedar aquí un rato por si alguien tiene alguna otra pregunta. Y bueno, si no, nos vemos entonces en la sesión de mañana. Muchísimas gracias.